Buenos días, mis hermanos presentes y mis hermanos que nos ven a través de las redes. Vamos en esta mañana a iniciar. Quiero iniciar primeramente con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana sea tu nombre exaltado, sea tu nombre adorado, Señor. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Tú eres el Dios de la gracia, Señor. Tú eres el Dios que fortaleces, que permaneces, Señor. Tú eres el alfa y el omega, Señor. En el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que no solamente en mis labios pongan carbón encendido, sino en todo mi ser, Señor. Que pongas ungüento también en mi boca, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que ministre en esta mañana, Señor. Yo solo soy tu instrumento, Señor. Tú eres, Señor, el que traduces todo, Señor. Tú eres el que habla, Señor. Gracias por esta compartir en esta mañana, porque es solo eso, Señor. Cosas maravillosas que ya sabemos de ti, Señor, pero que hoy, Señor, hoy tú nos las vienes a recordar. Yo te doy gracias y te pido, Señor, te pido que tu Espíritu Santo fluya, no nada más en mí, sino en todos los presentes, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, espirituales a tu palabra, Señor. Disipa toda distracción que podamos tener en estos momentos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para escuchar lo que tú nos quieres decir. Yo te pido que tu Espíritu Santo se pase en este lugar y la obra de tus manos, Señor, sea consumada aquí. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, siguiendo el temario que teníamos, bueno, me toca ahora, fue primero oración y después el conocimiento de la palabra, y ahora nos toca el ayuno como medio de crecimiento. De verdad, le preguntaba al Señor desde que me tocó el tema, ¿por dónde empezar? Todos dirían, desde el principio, pues sí, tiene un principio fundamental el ayuno y de verdad que es una acción que muchas veces se ha dejado de hacer por la desobediencia y por el amor propio a nuestra carnalidad, ¿verdad? Pero vamos a iniciar. Yo encontraba una definición, dice que es renuncia momentánea a la comida, agua, etcétera, de algo que es bueno en sí mismo, con el fin de intensificar nuestra necesidad. No habla aquí de Dios. En otro concepto más, pues no más o menos más espiritual, dice que es una, se puede definir como una disciplina que se ejerce una persona o un cristiano para fortalecer su espíritu y apartándose de rutinas diarias y de consumo de comidas para dedicar ese tiempo en búsqueda de oración y considerar pues su pecado, ¿no? O sea, el ayuno es una acción de comunicación con el Señor. Me llamaba la atención y me voy a Joel 2:12. Son muchas citas, yo nada más se las voy a dar y ustedes las van a ir anotando si les interesa para seguir estudiando. Dice en Joel 2:12, dice, por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y es clemente. O sea, el ayuno es una acción de nuestro corazón. Cuando nosotros ya estamos convertidos, después de la oración y después del conocimiento de la palabra, otro de los medios de crecimiento es el ayuno. El ayuno está en la palabra de Dios desde el Génesis. Desde el Génesis, porque cuando el Señor les dice que de tal lugar no deben de comer, cuando les dice a Adán y a Eva que de ese lugar no deberían de comer, pues ellos nada más se dedicaban a comer frutas. De hecho, no comían ni carnes, no comían ni los mismos animales, ellos consumían puras cosas que estaban dentro del espacio en el que habitaban. Entonces no había así como que ya el Señor ya tenía como que cierta disciplina, por eso que es una disciplina para esa forma de alimentarse, ¿no? Pero otra palabra que me llamaba mucho la atención, el por qué a veces cuesta un poquito de trabajo, está en Lucas 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de todos los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, ¿verdad? Esta es una situación que el Señor nos está dando. Tenemos mucho cuidado del cuerpo. De hecho, uno de los problemas que tenemos en México muy grave es la obesidad. La obesidad, porque se ama mucho. De hecho, metiéndome mucho al estudio, Sodoma y Gomorra comenzaron con la glotonería de la embriaguez y la comida. O sea, eso era lo que inició, con eso inició el pecado. Eva, pues fue comiendo el fruto prohibido, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con el alimento exterior que tiene que ver para nuestras vidas. Entonces, sí tenemos que tener esta parte que dice Joel, de que nosotros tenemos que estar convertidos y convencidos para saber que estos tres elementos, que es la oración, que es el conocimiento de la palabra y el ayuno, sea una disciplina en nuestras vidas, ¿sí? Una de las cosas, digamos, vamos a hay muchas formas de ayunar, ¿sí? Hay muchas diferentes formas que la Biblia habla que hicieron diferentes personas para ayunar. Y bueno, muchos dijéramos ayunar para estar atentos espiritualmente a la tentación. Uno de los ejemplos claros que tenemos es el que fue guiado por nuestro Señor Jesucristo de 40 días y 40 noches. Pero porque sabía que iba a haber un evento muy especial y que tenía de alguna otra manera, pero era su carnalidad. Él estaba preparado espiritualmente, estaba nada más preparando la carne para el evento que se iba a dar, ¿verdad? Entonces, otra de las formas también que hay para ayunar es para saber, esto de los 40 días está en Mateo 4:2. Dice, ayunar para saber la voluntad de Dios sobre algún asunto en particular. En Jueces 20:26, los israelitas ayunaron para tener dirección en la batalla, una batalla muy especial que iban a tener, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento ya se venía viendo varios acontecimientos para ciertos eventos que se iban a dar, pero no como complemento, era parte de esta triada, que es la oración, que es el conocimiento de la palabra, que es el ayuno. El Señor hablaba y el ayuno era nada más un refuerzo para escuchar más firme la voz del Señor. Era algo que me llamaba mucho la atención en el estudio que lo estaba haciendo. Nosotros a veces ayunamos supuestamente para saber la voluntad de Dios, o para que se muevan muchas cosas, o para que pase algo en nuestras vidas. Eso es como torcerle la mano al Señor muchas veces, porque el Señor ya tiene la voluntad, pero no por eso no lo vas a hacer, porque amamos la comida. O sea, y eso se ve en muchas personas, ¿no? O sea, amamos, es algo que de alguna otra manera, y también no nada más la comida, la embriaguez. Esto de los 40 días y los 40, no todos lo hicieron, no todos llegaron a ese nivel. Por eso la Biblia da espacios cortos a algunas personas. Habla también del ayuno de Daniel, que fue a base de puros vegetales, ¿no? Habla del ayuno de Esther, que fue nada más el ayuno de un solo día, pero siempre en convicción de lo que el Espíritu Santo está hablando a las personas que se está dando, ¿no? También se ayuna para mostrar arrepentimiento, que creo que es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener del ayuno. Lo que hizo David ayunó y se arrepintió de su pecado. Eso lo tenemos en Samuel 12:16 y 21:13, ¿verdad? Como después del pecado que pasó, y yo creo que eso es lo que nosotros dice en segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillase, y yo le agregaba, y ayunara, y orar y clamar al Señor por todo el pecado que se está moviendo en nuestro país, Él tendría misericordia y sería sana la tierra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y de alguna otra manera esta triada de lo que es la oración, la palabra y el ayuno, los estamos dejando fuera de nuestras vidas, los estamos haciendo de manera rutinaria, y ninguno de los tres es una rutina, es una disciplina espiritual
para tener más comunión y para saber más cómo es la voluntad de Dios. Otra de las intenciones del ayuno es por la obra de Dios. Digamos, vamos, todo el libro de Nehemías, ¿no? Dice, Nehemías ayunaba por la condición de Jerusalén, ¿verdad? Él se rasgaba se quitaba hasta el pelo, se rasgaba. A veces en el caso de Nehemías y de todas las personas que nos maneja la Biblia, la forma del ayuno es esa relación que se tiene con Dios. Esa es la intensidad de un ayuno, de un conocimiento de la palabra y del alimento que tenemos en la oración. Es la intensidad que yo tengo, el amor, yo estoy desprendida de todo, no me importa, mi casa se va a caer, mis hijos a lo mejor se van a perder, mi esposo, pero yo seguiré, o sea, pase lo que pase, es con una convicción, porque es el Señor el que está viendo. Obviamente pues nadie quisiéramos esto, ¿no? Pero de alguna otra manera tenemos que entender que esta es una situación, el ayuno es una condición espiritual personal, ¿sí? Es un mandato, porque lo dice el Señor, lo dijo desde el Génesis. Desafortunadamente por la desobediencia, pues hoy comemos hasta lo que no, ¿verdad? Pero bueno, viene nuestro Señor Jesucristo a cambiar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice también otra de las formas para qué ayunar, por la protección de Dios, ¿verdad? En esta cuestión de la protección de Dios, tenemos a Esdras y al pueblo, no puse a todos, ¿no? Por cada decisión, y Esdras iba a hacer un viaje, en Esdras 8, 21, 23, y por esa decisión, ¿no? A veces nosotros tomamos decisiones y hasta ponemos vellones, que eso es otro rollo también, que ni siquiera entendemos qué es un vellón, ¿no? Porque no escuchamos, estamos dormidos, no atendemos a lo que el Señor nos está guiando, nos está hablando, ¿no? Entonces, el saber por qué tengo que tener bien claro por qué voy a ayunar. Cada uno de ellos siempre había un propósito, ¿no? Otro de los puntos que encontraba, dice, ayunar como parte de la adoración del Señor. No tenemos una sierva que era Ana, ¿no? En Lucas 2, 36 y 37, Ana ayunaba haciendo muchas cosas en la iglesia y constantemente estaba adorando al Señor por todo lo que había recibido y por lo que no recibía. Entonces, otra de los puntos más importantes, y creo que es el fundamental, es ayunar porque amamos al Señor. Porque lo necesitamos, ¿no? Otro de los puntos también para tomar decisiones, esto lo saqué cuando Pablo y Bernabé ayudaron antes de escoger a los ancianos de la iglesia, está en Hechos 14, 23. ¿Sí? Entonces, toda la palabra de Dios está llena de acciones de ayuno en diferentes momentos, de acuerdo a la personalidad de cada individuo, con esta comunión con el Señor, pero no por eso ninguna era más, ninguna era menos, ¿no? Entonces, otro de los, leía yo que la primera vez que la palabra ayuno se hace mención está en Éxodo 24, 18. Cuando Moisés, o sea, esto es cuando vamos a la palabra, Éxodo 24, 18. Esto se me hizo interesante porque hay mucha controversia a veces, pues sí, porque no se conoce la palabra, por eso es tan importante. En Éxodo 24, 18 dice: entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés ahí no tenía comida ni alimento, no dice que llevara, igual que nuestro Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches. Ahorita con una semana que una persona deje de comer ya se muere. Y no se muere no porque su cuerpo, sino porque de alguna otra manera hay condiciones espirituales que fortalecen. Nosotros que tenemos a nuestro Señor,
por medio del Espíritu tenemos fortaleza, porque no nada más es el ayuno, va acompañado de la oración y va acompañado con el estudio de la palabra. No me imagino a Moisés estando nada más ahí esperando, a ver, estaba clamando, estaba esperando, estaba tratando de escuchar la voz, a lo mejor no, nada más él estaba en esa entrega, en esa totalidad, igual que nuestro Señor Jesucristo en esos momentos, para un acontecimiento muy, muy importante, era sacar al pueblo de Egipto. Era una misión muy, pero muy importante. Entonces, de alguna otra manera, es la primera vez que se menciona esta palabra de ayuno, y cómo de alguna otra manera es tan importante, ¿no? Otra de las cosas que encontraba yo en cuestión del ayuno, veía varias interpretaciones que daban aún pastores. El ayuno no es para una dieta. Sí, hay una frase que dicen que un pastor con panza es un pastor de desconfianza. O sea, una persona que se pare a predicar y hablando del ayuno, pues va a ser muy difícil que le creamos, ¿no? Porque pues el ayuno, cuando una persona está en ayuno, pues una condición física y espiritual se refleja, mis hermanos. Sé que de repente esta es una controversia porque dicen, no, es que come santos y que no sé cuánto, y van dando versiones tontas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, esto no es para los principiantes, esto es para, bueno, ahorita están nuevecitos aquí, pero para los que ya conocemos al Señor, para que ya conocemos su palabra, para los que ya estamos en oración constante con Él, el ayuno es otro elemento de crecimiento que tenemos que tener. La gente, otro de los datos que encontraba, que la mayoría de la gente que ayuna no se enferma, tiene una condición de salud muy sana. ¿Por qué? Pero ayunar en el espíritu. ¿Por qué? Porque cada vez que se está sometiendo el cuerpo a la voluntad del Señor, obra el Señor. Él es el que permite que no dé hambre. No sé, los que ayunamos lo sentimos, ¿no? Que de repente quiere doler la cabeza, no duele. Que de repente quiere, o sea, porque el enemigo nos va a tentar como tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener bien claro que nuestra condición de ayunar debe de ser por esa relación, por ese amor que yo tengo, ¿no? Es como, yo me imaginaba como cuando te enamoras, ¿no? Quieres hacerte y lucir todo lo mejor para el novio y tener esa comunión y que todo esté bien y que te veas bien bonita o bien guapo, no lo sé. De la misma manera, esa es una condición que deberíamos de buscar tener con el Señor, tanto la oración como el conocimiento de la palabra y todas estas acciones del ayuno, ¿no? De igual manera, digamos, una de las palabras que veíamos en el Señor, algo que me llamaba la atención, dice, vamos a Mateo 9, 14, 16, ¿sí? Mateo 9, 14, 16. Mateo 9:14 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo del vestido ya se hace la peor ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto lo da el Señor a una pregunta que le hacen sobre el ayuno, porque le dicen, entonces desde el 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Eso ya no lo explicó en el curso la hermana Lucien en las parábolas. Y una de las cosas, sí es cierto, el vino nuevo, nosotros somos personas nuevas, nosotros tenemos un cuerpo nuevo, ya fuimos bautizados, ya hablamos de bautismo, ya conocemos la palabra, ya conocemos, entonces ya tenemos esa llenura del Espíritu. Entonces esa llenura del Espíritu es la que hace. Hay veces que nada más se ayuna
lo vamos a ver ahorita más adelante, para criticar, para, como lo hacían los fariseos, para someter más al pueblo, para que me vean, para que de alguna otra manera se den cuenta que yo estoy ayunando o que estoy pasando por una situación difícil, o lo menciono, ¿no? El ayuno ni siquiera se menciona. Si yo estoy ayunando, al contrario, debo de tener una cara bien resplandeciente, andar bien contenta y sentirme muy tranquila. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron, perdón, me equivoqué. Igual Mateo 6:16-18 dice, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, que ellos demuedan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Unas caras tristes, ay, es que cómo estoy ayunando, y ya no puedo, me duele la cabeza, es que no me pongan esa tentación, es que todo, ay, es que, híjole, ya me estoy deshidratando, y llevas 2 horas, hermano, hermana, ayunando, ay, es que no, de verdad, ya siento hasta la gastritis y la colitis, ya está al máximo, porque no he podido tener ningún alimento. Esas son las caras. Aquí es lo que dice, dice, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Por qué lo dice el Señor? En Nehemías se rasgaba Nehemías y Mardoqueo lo hicieron, se rasgaron las vestiduras, se llenaron de ceniza, silicio, de ceniza, unos no se bañaban, pero era un acontecimiento más espiritual, o sea, no les importaba todo lo físico, pero el Señor dice, bueno, estos todavía aman un poquito, ustedes sí báñense, porque no creo que lleguen a ese grado, no van a andar como los indigentes, ¿no? Báñense, que su cara se vea bonita, que su cara sea agradable, ¿no? Que su rostro se vea ese gozo que el Espíritu está, ¿no? En ustedes. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Una de las cosas que me llamaba la atención ahorita en el ayunar, dice que es muy importante apartarnos, ¿sí? Apartarnos de los afanes. ¿Qué es el afán? El trabajo, acciones que tenemos muy rutinarias para hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando ayunó? Se apartó, se fue al monte, 40 días y 40 noches. También Moisés lo hizo. Entonces, cuando se tiene la oportunidad de que nos podamos apartar para ayunar, va a ser más, porque esa comunión, esa dedicación, pero si no podemos, bueno, pues lo vamos a hacer en el contexto donde estemos, pero cuando nos apartamos es cuando tenemos más esa llenura del Espíritu, y entonces el Señor habla, y si no habla, también. Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra de los actos que de alguna otra manera me llamaba mucho la atención es en el libro de Isaías, que nos habla, en el libro del capítulo 58, donde nos habla del verdadero ayuno que le agrada a Dios. Pero aparte dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Aparte de que ya estamos ayunando, en ese momento no es más fácil. Aquí dice, en otras versiones se encontraba soltar tus cargas, perdonar a todo lo que no has podido perdonar, dejar de estar en opresión con tus pensamientos, con tus sentimientos y tus emociones. Dice, estando dentro del ayuno, ¿no es más fácil soltar todo eso para que esto sea más efectivo? Y sigue, dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? O sea, ¿no es más fácil que ese día que no puedes comer, tú hagas una rica comida y se la lleves a alguien que la necesita? Tú estás ayunando, tú no te la puedes comer. Tú la vas a hacer para llevársela o dársela a otra persona. ¿No es más fácil eso? ¿No es más fácil, dice aquí, que albergues en tu casa alguien que cuando lo veas desnudo y lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es más fácil eso? O sea, todo lo contrario que hacían los fariseos, ¿sí? O todo lo contrario de lo que muchas veces hacemos. A veces ayunamos para recibir. En su mayoría ayunamos para recibir. Todos los ejemplos que tuvimos aquí, o para bajar de peso.
De verdad, veía eso en el estudio, que muchas de las personas que se someten a los ayunos es para bajar de peso, para tener una condición física de eso. Está bien mientras sea de salud, pero no es no es ayuno. Ese no es un ayuno espiritual. Si tú estás bajando de peso, esa es dieta, esa es otra cosa. Un ayuno espiritual te va a bajar de peso, pero en otra condición, ¿no? Porque las dietas a veces se enferman, traen otras condiciones de salud. Entonces, esa es otra de las cosas que dice Isaías, ¿verdad? Que alberguemos, que no nos escondamos de las personas, que si en esos momentos, porque sí es cierto, cuando estamos ayudando pasan muchos acontecimientos, vienen a pedirte, te ofrecen otras cosas. No, si te lo ofrecen, vas y se los das. A mí me ha pasado mucho que luego estoy en el salón y pues a veces un día que escojo, y maestra, ¿no quieres esto? Pues sí, dámelo, pero se los damos a otro, ¿no? Se los puedo dar a otras personas. Entonces, igual en esos momentos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación de unos con otros, dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa? Pues con nuestros enemigos principalmente, porque ponernos a cuentas con los de la casa es muy fácil, con los enemigos, ¿no? Dice, entonces nacerá la luz del alba y tu salvación. Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá. Jehová clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No es que este sea el único, o sea, que es el ayuno efectivo acompañado con dejar de comer o tomar algún líquido, ¿no? Veía ejemplos de la gente que ayuna, dejar de ver telenovelas. Eso es dejar de pecar. Ese no es ayunar ese no es un ayuno, ese no es un ayuno, ese es un vicio que estás deteniendo nada más, ¿sí? Otras personas que hacen lapsos de dejar de beber bebidas alcohólicas, tampoco eso es un ayuno, ¿sí? Esos son elementos que se basan para tener, o sea, como citas o una condición que tenemos nada más para detener nuestra condición en la que estamos, pero eso no es un ayuno. Hay tiempos, el tiempo para el ayuno, y bueno, de alguna otra manera, estos tiempos de ayunos pueden ser por horas, por días y pues por el mes, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las circunstancias que tenemos que entender, que el ayuno que nosotros estamos haciendo para con el Señor es espiritual, y dentro de este tipo de este ayuno espiritual, ahorita ya pues no rasgarnos las vestiduras, es cuando nosotros, me iba a David, cuando David se conmueve del pecado. El pecado es la condición número 1 ahorita que nos impide ayunar, llevar a cabo el verdadero ayuno. O sea, ese es el pecado. Podemos tener conocimiento de la palabra, podemos estar orando, pero si de verdad nosotros no estamos arrepentidos para que esa llenura del Espíritu Santo, como habla de esos odres, nosotros ya no somos odres viejos, nosotros somos odres nuevos, y nosotros por lo tanto deberíamos de tener la llenura del Espíritu Santo, y ese amor resplandecerá, como dice aquí en Isaías. Yo ayuno porque amo al Señor. Yo ayuno porque estoy convencida de lo que el Señor me está haciendo en mí, porque quiero tener más esa comunión con Él, ¿no? O sea, porque quiero a lo mejor sentirme que le doy algo al Señor, ¿no? O sea, darle parte de esta carnalidad cuesta mucho trabajo para nosotros. Todo el pecado que ahorita se está moviendo es poder que tiene que ver con toda la saciedad de la embriaguez y del alimento. Entonces estamos invitados, mis hermanos y mis hermanas, a tener bien claro que el ayuno es un medio también de crecimiento, y ese crecimiento es personal. Dice la palabra, ¿no? Les dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, ni una hora
pudieron haber orado, ¿no? Ni una hora. O sea, y les vuelve a repetir en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, está en su palabra. Y aparte, les voy a dejar al Consolador, que es el que nos da la fuerza y la fortaleza para hacer ese tipo de acciones, ¿sí? Entonces, el ayuno no es una condición, esta es una consecuencia espiritual de mi crecimiento espiritual. No es un acto de yo lo hago porque ahora quiero que mi esposo se convierta, ahora quiero que no. Eso, el ayuno no es para tomar decisiones o para que la voluntad del Señor se haga conforme Él la quiera. Todos los acontecimientos iban a las guerras, iban a tener opresión, pero eran multitudes, no nada más era una condición a veces nada más personal. Yo escuchaba ahorita de todo lo que hemos estado orando en los 40 días de oración, y pues nos dejan muy abierto, ¿no? Que ayunemos el día que queramos, ¿no? Yo creo que sí, a veces es importante que cada uno de nosotros estemos. Las oraciones están siendo de verdad muy, no que no conozcamos, pero sí están siendo muy imperantes como para acompañarlas con todo este proceso de ayuno, ¿no? Todas las oraciones que se han venido dando en la semana con estos 40 días, y no nada más deberían de ser esos 40 días, debería de ser una vida constante de oración, de conocimiento de la palabra y del ayuno. Muchas ocasiones se toman, uno de los ejemplos que veía cuando nosotros decimos, a veces nosotros queremos hacer las cosas como para agradar, nada más como rutina. Por eso dice el Señor: no, ni siquiera vayas a hacer algo que ni siquiera yo te estoy pidiendo, ¿no? También le dice que ya no quería más holocaustos que hediondos, ¿no? Que a veces queremos dar las cosas externas. Dios se agrada más de las cosas internas. Dios se agrada más de que sometamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Una de las acciones que estudiaba y que de alguna otra manera nos hace renunciar momentáneamente para tener un ayuno es la desobediencia. Es la desobediencia. O sea, por desobediencia yo no ayuno, pero también por desobediencia me enfermo, porque no tengo una vida sana. El alimento, y digo, no lo quiero tocar, pero el alimento es una condición del Señor que nos da, pero que también nos da con premura. Dice, por eso tomaba esta cita, ¿no? Ni la glotonería, ni la embriaguez, o sea, ni los afanes nos tienen que motivar, pero eso nos está ganando. Cuando una de las cosas, no lo dice la palabra, pero lo buscaba, cuando nosotros terminamos un ayuno, no tenemos que ir como si tuviéramos un buffet de atascarnos, perdón por la expresión, pero es como llenar, no, tiene que ser de manera pausada, ir introduciendo el alimento, porque está el Espíritu Santo morando en nosotros. Introducir el alimento poco a poco, a lo mejor fue de todo un día, pues vas a ir introduciendo la palabra, que es la que está en nosotros, la oración, y poco a poco. Hay veces que ni hambre te da, vas tomando líquidos y luego vas tomando ya algunos vegetales, algunas frutas, y a lo mejor hasta el siguiente día ya las comidas más. Pero hay veces que cuando estamos tan ansiosos, y como nos daba el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, lo primero que queremos cuando terminamos el ayuno es saciarnos, comer lo doble que no comimos, sino ya no tiene mucho ese ayuno en nosotros. No, o sea, tiene que ser un recato. Por eso, de verdad es admirable ver las personas que ayunan 3 días seguiditos sin agua. Digo, hablo de 3 días ya de los 40. Yo creo que sí lo podríamos hacer, pero tendríamos que estar en esa condición. Entonces, esta es parte de lo que el Señor me hablaba. Hay muchas cosas que tienen que ver con el ayuno. No es tu interpretación, no es que dijo esto, no, es lo que dice la palabra. Es los ejemplos que tenemos en la palabra, así como la oración, y así es como el conocimiento de la palabra. El ayuno es un medio de crecimiento, y nosotros decidimos si queremos seguirnos quedando enanos, sí, con mucho conocimiento, sí, con mucha oración, pero desfasados. Esta triada tendría que estar junta. No puede ir en aislado, no puedo ir así, pero tampoco se ayuna
para ser cómplice del pecado. Hay personas que viven en pecado constante y ayunan para que su pecado se resuelva. No, si tú sabes que el Señor ya te habló y cuál es la condición de tu vida, de tu pecado, tú no puedes ayunar para que el Señor, eso es, como decían, hacerle manita de puerco. O sea, por eso en Isaías es bien claro, el verdadero ayuno es quitar todo lo que le está estorbando para que el Espíritu Santo crezca. Porque si tú quieres ayunar para que siga siendo tu sensualidad, tu pecado creciendo y toda esta situación, no ayunes, porque no está haciendo ningún medio de crecimiento, porque el pecado ahí sigue. Pero es que, ¿qué cree? Que yo sigo en adulterio, pero pues estoy ayunando. No, o sea, deja ese pecado y ayuna. En razón, eso fue lo que hizo David. David, después de que había cometido ese pecado, que fue arrepentido y no quiero más esto en mi vida, ¿no? Entonces, esa es otra de las condiciones que estudiaba en cuestión del ayuno. No es una situación, es que yo, y lo digo por mí, es que yo estoy ayunando porque soy bien enojona. No, arrepiéntete primero de esa forma y después ayuna. Después ve y ofrécele al Señor verdaderamente que estás arrepentida, como cuando de alguna otra manera nos hablaba también la hermana Lucía. O sea, se me hacía muy parecido del bautismo, ¿no? Como de alguna otra manera se queda desechada muchas cosas. Pues ahora, no es que yo soy bien mal hablada, pero siempre ayuno. No, pues que el Señor selle tu boca y tu lengua sea cortada para que esas palabras no salgan más de tu boca. Y después ayuna. Y ora y sométete al Señor, porque como que queremos hacer las cosas pero no, nosotros conocemos la condición de pecado en la que estamos. Les hablo porque así me habló el Señor. Entonces, de alguna otra manera, no es para conversión, es parte de una vida espiritual, es un crecimiento espiritual, ¿no? Los jóvenes, para que yo ya deje de ser desobediente. No, primero arrepiéntete de tu desobediencia, sométete al Señor, acéptalo como tu Salvador, porque a lo mejor nada más hiciste la oración y no lo has aceptado como Salvador. No conoces a Jesucristo como Salvador y liberador de ti, y está en la palabra y está en la oración. Y después vamos a todo este acontecimiento. Entonces, esta es la parte. Otra de las cosas que me llamaba mucho la atención, una interpretación que se daba dice que para nosotros los convertidos al cristianismo es un acto de humildad y de duelo, ¿sí? De duelo, pero de duelo de lo que estamos perdiendo nosotros, de lo que se está yendo, de lo que se está muriendo y que no es bueno para nosotros. Ese es otro de los conceptos de lo que es el ayuno para un cristiano. Es un acto primeramente de conversión, de humildad y de duelo. Entonces, pues hermanas, es lo que tengo para comentarles este día. Sé que son muchas cosas, pero yo sé que el Señor, porque estaba orando, yo háblales a todos, Señor. Háblanos a todos, muéstranos así como nos has estado mostrando de la importancia de la oración, de la importancia de la palabra. Muéstranos, Señor, la necesidad que tenemos de amarte más que todas las cosas, más que a mi refrigerador, más que a mi rica comida. Es que yo cocino bien rico. Pues sí, pero y lo demás cocínala al Señor, ¿no? Vamos a saciar al Señor, vamos a saciarnos en el Señor de manera personal, como está el tema y nos lo daba la hermana Lucien, como un medio de crecimiento, para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el que estás hablando a nuestras vidas, Padre. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque sí es cierto, Padre, nos ha interesado mucho el cuidado, el alimento, Señor, de un cuerpo físico, carnal, Señor, más que el espiritual, Padre. Pero sé, Señor, que hoy, Señor, no nada más es necesario ayunar, Señor, sino estar verdaderamente convertido, Señor, y convencido, Señor, de que tú eres, Señor,
el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que por medio de ese conocimiento de tu palabra, de la oración, Señor, y de este otro medio de crecimiento como es el ayuno, Señor, podemos fortalecer más nuestra vida espiritual, Señor, que es necesaria, Padre. Yo levanto mi voz, Señor, para que se quiten todos esos conceptos erróneos que se tienen verdaderamente del ayuno, Señor. Que cuando te lo ofrezcamos, Señor, te lo ofrezcamos con un corazón primeramente arrepentido, Señor. Primeramente, Señor, convencido, Señor, que queremos que tú nos sacies, que tu Espíritu Santo recorra, Señor, todo nuestro aparato digestivo, Señor. Que corra, Señor, en todo nuestro ser, Señor, y que nos alimente y sean quitados todos los pensamientos que muchas veces nos limitan, Señor, a estar en esa convicción contigo, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu Espíritu, Señor. Síguete presentando y manifestando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos tanto de verdad estas reflexiones porque pues precisamente son para los discípulos, para los que ya están adentrados. Y qué bueno que tenemos ahora de visita a nuestros discípulos pequeñitos que están en los cursos básicos. Y gracias porque justamente comparten en común estos medios de crecimiento, estos medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, no para practicarlos superficialmente, rutinariamente, sino que verdaderamente se conviertan en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El orar tiene que ser un sacrificio. Tengo que derramar mi alma. No es hablar, hablar, hablar. El escrutinio de la palabra, el escudriñar, el aprender de la palabra, tiene que ser un sacrificio. Es que me cuesta trabajo, hermana, ya mejor cierro la Biblia y me voy. Es que yo no tomo apuntes porque me cuesta. Entonces busca alternativas. El sacrificio donde el Señor te habla, te revela. ¿Cuánto y más? El ayuno. No como una rutina religiosa, sino como un sacrificio. Es para Dios, no es para mí. Es para Dios, para alabarle, glorificarle y yo crecer. Él me da. ¿De quién viene el crecimiento? De nuestro Señor. Quiero nada más leer, ahorita que estoy iniciando los días miércoles, otro nuevo profeta. Estoy con Jonás, ¿sí? Y Jonás, cuando es enviado a Nínive, después de su reticencia, después de su desobediencia y después de todo esto, síganlo en la red. Estoy dando apenas di la introducción, pero justamente recordando cuando él estaba en Nínive, después de la segunda vez que el Señor lo manda. Señor es Dios de segundas oportunidades. Dice en el capítulo 3, es un profeta muy cortito. Dice, y entonces el rey y sus nobles enviaron, déjenme leer desde el principio, dice, y cuando el rey de Nínive, estoy en el versículo 6, el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Cambió el trono por las cenizas. Al oír, ¿y saben cuál fue el mensaje de Jonás? Jonás no le dijo arrepiéntete. Jonás no le dijo, Cristo te ama y tiene un plan precioso para ti. No, esa no fue la predicación. El mensaje que Dios le dio y Dios ungió en la boca de Jonás fue: dentro de 40 días el Señor va a destruir Nínive. Punto final. Al oír estas palabras, el rey cambió su trono por un asiento de cenizas
Y dice, nadie puede, dice, y entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad, una ciudad que era enorme, más de 3 días para recorrerla a pie de cabo a rabo. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar. ¿Ven cómo se combinan los medios? Debe orar intensamente al Dios de Jonás. Ellos tenían otros dioses porque eran paganos. Intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar para toda su violencia. Y al final dice el rey lo siguiente: ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Le damos muchas gracias a Dios por estos sacrificios, estos medios, y por eso se llaman sacrificios, porque son sacros, porque son santos, porque son dedicados a Dios. Es una entrega total. Por eso también se llaman sacramentos o medios de gracia u ordenanzas. Son ordenanzas. Y aquel que se ha alistado en el ejército de Dios obedece a su capitán. Así es de que caminemos para crecer, caminemos para ascender, no por nuestra fuerza, no por nuestro mérito, sino para que ascender la glorificación de nuestro Dios a Él. Así es de que qué hermoso es vivir en la gracia y vivirla con humildad, vivirla con obediencia. En el nombre de Cristo Jesús le damos muchas gracias al Señor. Y Padre, te damos gracias porque, Señor, no es que hayamos llegado al final, porque tu palabra permanece para siempre, mi Dios. Y tu palabra nos invita, nos deja, Señor, esa hambre y esa sed de seguir conociendo, de seguir escuchando, de seguir comprometiéndonos, Señor, de seguir asimilando la palabra para compartirla, para vivirla y para devolverla, Señor, aún en nuestras oraciones, nuestras alabanzas y nuestras conversaciones. En el nombre de Cristo Jesús sea tu nombre bendito para siempre y gracias, Señor. Gracias porque eso es lo que tú has derramado sobre nosotros. Gracias. La gracia tuya que sobrepasa todo entendimiento. Y enséñanos a ser, Señor, como esos justos cuya vida, Señor, va en aumento hasta que el día es perfecto, lleno de tu gracia, lleno de tu favor. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean dadas a ti siempre. Amén y amén.